Bueno, buenos días. ¿Cómo amaneció el pueblo más amado de Dios? No parece. Es un bendecido, como dice, bendecido, con amor, con gozo, con ganas. ¿Sí desayunaron? Bueno, entonces si no desayunaron, ahorita van a desayunar, almorzar, postre, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Bueno, por un segundo vamos a orar. Padre, Señor, yo te doy gracias en este día, mi amado Señor, porque estamos reunidos en tu casa, Señor, así como tú nos llamas a través de tu palabra, Señor, que gozosos en tu presencia, Señor, en esta tu casa, presencia divina, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos regalas un día más, porque nos das un día más para glorificar tu nombre y exaltar tu presencia y decirte que te amamos, Señor. Que perdones, Señor, nuestra falta, nuestro pecado, Señor, si te hemos ofendido, Señor. Si hemos sido desagradecidos, Padre, perdónanos. Hoy estamos delante de ti para decirte, Señor, que tú eres el mejor regalo, Señor, que tú eres la esencia de nuestra vida, que tú eres la sabiduría en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque cuando andábamos en delitos y pecados, Señor, allí tu ojo, tu santo ojo, Señor, tu preciosa mano nos sacó, nos rescató del abismo, del fango, Señor, para hacernos libres, Señor, para hacer que nuestra vida sea próspera y bendecida, para hacer que nuestra vida lleve la sabiduría de Dios, para hacer que esta vida, Señor, que antes era vana, que hoy sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy exalte tu nombre y tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque no es casualidad que estemos en este lugar, porque no es casualidad, Señor, que nos hayas escogido, porque la palabra de Dios dice que fuimos, Señor, escogidos antes de la creación del mundo, Señor. Gracias, Padre, hoy te doy gracias, infinitamente gracias, Señor, porque toda familia, Señor, toda persona, Señor, que se congrega, que te ama, que te busca, Señor, quiero hoy pedirte, Padre, que cada día te amemos más y te glorifiquemos más y que tú seas todo en nosotros, Señor, que no haya nadie más que robe ese amor tan grande, Dios, que tú seas ocupando el primer lugar en nuestra vida, Señor, dándote a ti lo mejor de lo mejor, sirviéndote cada día con amor y con lealtad y con fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Un aplauso para el Rey. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ¿preparados? El texto de hoy dice, Juan 17:3. Gracias. Juan 17:3. Miren, mis hermanos, hoy vamos a hablar, el tema es heridas y cicatrices. Bonito tema, ¿cierto? Heridas y cicatrices. ¿Cuántos hemos tenido heridas? Pero ¿cuántos hoy en día ya solamente tienen las cicatrices? ¿Cierto? Porque todos hemos tenido, por una circunstancia u otra, tenemos heridas. Pero para eso vino Cristo Jesús, porque Él también tuvo heridas. Tuvo heridas por amor a nosotros y tiene cicatrices el Señor. Miren, mis hermanos, absolutamente todos los seres humanos llevamos cicatrices dentro de nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Si nosotros llevamos cicatrices por el pecado, quedó en el pasado, porque para eso vino un hombre llamado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para sanar todas nuestras heridas, para hacer que nuestra vida sea sana en todas las áreas. Amén. Gloria a Dios por eso. A mí sí me alegra. Porque si no hubiera venido Jesucristo, ¿qué sería de nuestra vida? Si aún andando con el Señor y el enemigo trata de entorpecer el caminar con Cristo, ¿cómo seríamos sin el Señor? Nuestra vida sería vana, ¿cierto? Si antes nosotros decíamos que éramos felices en el mundo y pasándola bueno, entre comillas, pero eso era una mentira del enemigo. Porque la mejor vida es ahora que empezamos a caminar con Cristo. Esto sí es vivir en Cristo. Esto sí es vivir. ¿No les goza? Amén. Amén, gloria a Dios. A mí sí me goza. Mis hermanos, lo que el hombre recibe a través de las heridas de Jesús: vida eterna, sanidad física, victoria sobre la opresión, prosperidad económica, restauración familiar. Qué bendición de Dios, ¿cierto?
Vamos a ver el primer tema, vida eterna. Vamos a Salmo 65:4, que nos dice la palabra de Dios. Dice: bienaventurado el hombre que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Amén. Porque nosotros fuimos escogidos, bienaventurados, doblemente bendecidos somos nosotros. Doblemente bendecidos, mis hermanos. Escogidos. Y el Señor nos atrajo para habitar ¿dónde? Eternamente en la tierra. En sus atrios, en sus moradas celestiales, donde el Señor lo ha estado preparando todo, donde vamos a ir nosotros. Amén. ¿Usted lo cree que va a ir al reino de los cielos? Amén, gloria a Dios. Y no solamente usted, toda nuestra prole, toda nuestra familia. Porque para eso Dios nos ha puesto, para clamar por nuestros seres queridos, para orar por ellos, para decir: Señor, en los lugares celestiales siento a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis sobrinos, a mis primos, a toda mi prole. Porque su fe y la mía va a hacer que en el nombre de Jesús toda nuestra prole llegue a la presencia de Dios. Amén. Dice: el hombre experimenta, miren mis hermanos, ¿quién nos dio el derecho de ir al cielo? ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Y quién nos amó primero? El Padre, ¿cierto? Que envió a ese su Hijo, a nuestro amado Jesús, para que a través de Él lleguemos a los tronos celestiales, a sentarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no piense que nos vamos a sentar a relajarnos, no. Vamos a estar sirviendo al Señor, porque los ángeles de Dios no descansan, ellos siguen sirviendo día y noche al Señor. Y si usted es un gran servidor, que para eso el Señor lo prepara en esta tierra. Yo antes pensaba, yo decía: ay no, Dios mío, siempre lo he dicho, en mi carne física yo decía: no, entonces ¿cuál es la gracia de morir si vamos a estar allá alabando? Y no. Pero la gloria y la honra sea para Dios, que eso lo pensaba en carne. Pero cuando lo pensamos en lo espiritual, en el amor que le tenemos al Señor, nos gozamos, porque no estamos alabando a cualquiera, estamos alabando al Creador del universo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, dice: el hombre experimenta la vida eterna en la tierra desde el mismo momento en que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor, desde el mismo instante que entra a su corazón, que usted le permite que el Señor habite en su corazón, que sea el dueño de su casa, que sea el que lo guía todos los días, que usted le diga al Señor: Padre, ¿aún qué quieres que yo me ponga? Que me vista, como dice nuestra pastora, pide la guía al Señor. ¿Cuál es el traje que quiere que traiga a su casa? ¿Serán estos mis amigos los que tú quieres que estén a mi lado? O sea, cada día nosotros, si amamos a nuestro Dios, debemos de pedir la guía siempre a Dios, a través del Espíritu Santo. No hacer nuestra voluntad, porque tenemos un Señor que nos gobierna. Ya nosotros no siempre hemos pertenecido a Dios, porque fuimos creados por Él. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él, en Él y para Él. Usted no fue creado para servir al mundo, ni yo fui creada para servir al mundo. Fuimos creados para agradar a Dios. Amén. Si usted mira su rostro en el espejo, usted se puede deleitar y decir: nunca debemos compararnos los unos con los otros, porque todos tenemos un rostro hermoso pero diferente, porque el Señor le plació hacernos a cada uno un diseño especial. Usted es un diseño especial de Dios. Y muchas veces nos comparamos, y el enemigo viene y trae esos dardos: ay no, pero es que yo quisiera tener la nariz que tiene fulano de tal. Me encanta el rostro que tiene fulano de tal, porque es más finito, o si lo tiene más finito es más, ¿cómo se diría? Más gordito, más cachetoncito. No, todos tenemos un rostro hermoso. Y si cada uno podemos ver nuestro cuerpo, nuestras manos, todo lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces nosotros, mirando la perfección que Dios hizo en nosotros, y renegamos de lo que Dios nos ha dado. Ay, es que yo quisiera estas manos tan feas. Ay, es que estas piernas tan... Yo sí antes le doy gracias a Dios porque me amo tal como soy, pero yo antes sí decía: Señor, ¿por qué no me echaste un poquito más de carnecita en la pierna? Pero no, Dios le plació hacerme así. Otros que el Señor tienen demasiada pierna, pero Dios quiso hacernos a cada uno diferentes, pero hermosos, porque llevamos el diseño exclusivo de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ver, segundo, sanidad física. Isaías 53, 4, 5, que nos dice la palabra de Dios.
Dice, y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué Él llevó nuestras enfermedades? Porque Él quiso que nosotros fuéramos sanos, que nosotros no sentamos ningún dolor, que no suframos por nada. Él llevó todo a cuesta por amor a ustedes y por amor a mí. Él murió por el mundo entero, por toda la humanidad. Y sí, y nosotros podemos sentir dolores, pero nosotros más que sentir el dolor no nos vamos a quedar quejándonos toda la vida en decir, es que este dolor de pierna, y este dolor de pierna. No, yo voy a decir, sí Señor, siento un dolor, pero en el nombre de Jesús yo ya fui sano. Amén. En el nombre de Jesús yo soy sano y mi cuerpo ya no me duele. Porque si nosotros seguimos aferrados pensando siempre, creo que Pablo, no sé en qué lugar era que estaba, que se le prendió una serpiente en un brazo. Y él no se quedó mirando a la serpiente diciendo, esta serpiente me va a matar, este veneno. No, él inmediatamente, ¿qué hizo? La sacudió. ¿Qué hizo la culebrita? Cayó al piso. Y nosotros siempre, el enemigo nos pone a pensar siempre en todo lo malo, en el pasado, en lo que hemos sufrido, en el lamento, en el llanto, pero no estamos mirando más allá, que Cristo Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Amén. Ya somos sanos, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Desde el mismo momento que recibimos a Cristo Jesús, nosotros ya fuimos libres. Ya es decisión suya si vuelve al pasado, si vuelve, como dice la palabra de Dios, que el perro vuelve al vómito. Y nosotros no debemos de ser así, debemos de permanecer siendo fieles a Dios. Pase lo que pase, no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible, porque si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice, las enfermedades y el dolor humano vinieron por causa de ¿qué? Por la consecuencia de ¿qué? De nuestro pecado. De nuestro pecado. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, desde ese mismo momento empezó la creación humana a sufrir. Porque después de estar en un paraíso donde todo lo teníamos, donde era el deleite, la presencia de Dios misma estaba en ese lugar, ¿y qué vino el diablo y susurró? Y vino a entorpecer todo lo bueno que Dios había hecho para el hombre. Pero ¿quién fue el que le dio cabida a ese pecado? El hombre. Pero dice que así como por Adán entró el pecado al mundo, también por Jesucristo vino la salvación. Amén. Entonces, vamos a Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, a través de Jesús, Dios nos rescató del pecado, nos hizo libres. Nos ha sentado en lugares celestiales. Aunque estemos aún en la tierra, nosotros en fe estamos sentados en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales, mis hermanos. Y tal vez nosotros estamos aferrados a la tierra. Yo que siempre esta semana estaba pensando y he estado mirando me gusta mirar cosas raras. Y resulta que, mis hermanos, Dios no hace algo sin antes advertírselo a sus profetas, ¿cierto? Dios nunca hace algo antes de que lo advierta a sus profetas, a los pastores. De decir, saca a mi pueblo de tal lugar porque voy a traer castigo. Dile a mi pueblo que se prepare porque va a haber algo, va a acontecer algo. Y he estado mirando últimamente que el Señor está diciendo a través de lo que he estado mirando, de aquellos grandes hombres, que se preparen porque ya el tiempo se acabó. Siempre he visto 4 versiones que dice que miren el reloj llegando, faltan 2 minutos para hacer las 12. 2 minutos, ¿qué son 2 minutos? Nada, ¿cierto? Y el Señor está advirtiendo que nos preparemos, que llegó la hora, que llegó el momento y nosotros estamos dormidos. Nosotros estamos pensando en qué voy a conseguir mañana, que quiero el televisor de último que quiero el carro último modelo, quiero la mejor casa, dónde la voy a conseguir, el estrato, o sea, estamos preocupados por cosas vanas. Y nosotros debemos preocuparnos verdaderamente por las cosas de Dios. Porque nuestra ciudadanía no es de la tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Su cédula y la mía pertenece al reino de los cielos. Y nosotros estamos afanados por cosas que no valen la pena, mis hermanos.
Si ustedes supieran cuánto Dios amó al mundo, si nosotros nos lo imagináramos, nos preocuparíamos por hacer cosas mejores para agradar a Dios, para servirle cada día mejor a Dios, para decir: Señor, ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo quieres, Señor, que yo te obedezca? ¿Cómo quieres, Señor, que yo camine tomado de tu mano? Pero estamos preocupados por el vestir, por el qué comer, por qué será el día de mañana. Ya llegó la hora, mis hermanos, que llegará el momento. Como esto va tan rápido, llegará el momento. Yo que día pensaba, incluso le decía a la pastora Janet, le decía: ¿qué tal que un día el Señor nos hablara a través de nuestra pastora, nos dijera: bueno, hijitos, prepárense porque nos toca dejar todo, miren a ver qué van a llevar, pues nos toca irnos a cierto lugar? Yo no creo que haya el primero que diga: uy, sí, yo me voy relajado y dejo el carro, dejo la casa, todo. Va a costar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, seamos sinceros, sí va a costar, porque imagine usted su camita, el confort, acomodadito, su buen televisor, su casa, su carro, todos los negocios, y de un momento a otro tener que… Jesús también dejó la comodidad por nosotros. Jesús se despojó del trono para hacernos a nosotros salvos, para traer salvación, sanidad física, sanidad en todas las áreas de nuestra vida, siendo Él el Señor, ¿cierto? Estando en la comodidad, sin haber pecado, sin haber mancha ni contaminación en Él, y se despojó de todo. Nosotros también tenemos que despojarnos de la comodidad en la que nosotros andamos. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, siendo Dios, Jesús el sacrificio para nuestra salvación, cuántas veces pasamos por alguna persona, ¿cómo se diría? Las personas que están en la calle, y hay veces ni siquiera los volteamos a mirar para decirle cuánto les ama el Señor, ¿cierto? Ustedes no se alcanzan a imaginar, mis hermanos, si en esa persona que está ahí tirada está la misma imagen de Dios, la misma imagen del Señor. Y nosotros nos duele dar un pan, nos duele dar… Qué día que estábamos con una cita con Michelle, y decía un muchacho de la calle, todo lleno de mugre, su popó estaba todo vuelto nada, y fue la única persona que dijo: no me dé dinero, deme algo de comer. Ustedes y yo, que tenemos algo para llevar a la boca, y hay veces vamos afanados para la casa y decimos: llevo un hambre, pero ustedes y a mí nos espera algo de comer, ¿cierto? ¿Qué será de aquellos que no tienen una familia, no tienen que comer, están desamparados, donde la gente los mira como algo, como peor, tal vez como animales, como ratas de alcantarilla, no sé, pero son seres humanos, mis hermanos? Si usted mira, nuestro barrio cada día está más lleno de droga. Yo miro a los jóvenes y me duele mi corazón, y yo digo: Señor, solo tú puedes sacar a estos jóvenes que están allí. Son montones de jóvenes que no sé de dónde han salido, pero cada día está peor, mis hermanos. Los jóvenes, los niños se están hundiendo en las drogas. Papás, por favor, estén pendientes de sus hijos. Yo, Señor, mi pastora, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Dios siempre ha puesto en mi corazón hablarle a las personas, pero han habido como 3, 4 casos que el Señor coloca ese anhelo en mi corazón de decirle: háblales, háblales. Hay unos que yo les he hablado. Una vez salimos con la pastora, yo compré unas empanadas y salimos y predicamos, les hablamos del amor de Dios. Tal vez ellos, siendo jóvenes, el enemigo los tiene en su mente entenebrecida para que no crean el evangelio. Hace como 2 meses uno de ellos lo mataron. Es un joven y era un muchacho muy presentable, no estaba todavía tan ¿cómo se dice? Degradado, y lo mataron. Yo dije: Señor, bueno, yo al menos le alcancé a hablar del amor de Dios. Otro día hubo otro que el Señor ponía en mi corazón: háblale, pero no tuve como el momento, la oportunidad, porque siempre lo miraba desde el 3er piso. Y llegó el día en que me di cuenta que lo mataron. Resulta que van 3 casos así, y estos días me ha puesto el Señor que le hable a 2. Es un muchacho, es un negrito y una muchacha. No sé si son esposos, son hermanos, pero el Señor pone que les hable. Y ellos son, por decirlo así, los que aportan la droga, los jíbaros.
jíbaros. Y yo le he dicho, Señor, dame el día y la hora que sea tu palabra a través de mi boca, porque ellos también necesitan de Cristo, porque ellos también necesitan de Jesús, porque Jesús murió por toda la humanidad. Jesús murió por ellos, mis hermanos. Y nosotros estamos muy cómodos en la iglesia, y Dios quiere que ustedes y yo hablemos del amor de Cristo. Dios quiere que ustedes y yo no solamente estemos en nuestra comodidad, pensando en nosotros, pensando en nuestro dolor, pensando en el que voy a comer, en el que voy a vestir, cuando los que están afuera están sufriendo mucho más. Aquellos que están afuera, mis hermanos, despreciados por sus familias, póngase en un momento en el lugar de ellos y diga, la droga toca todos los estatus, toca la droga. Tal vez usted piense que en su casa no hay un drogadito, pero mi hermano, es una gran mentira, porque el diablo se camufla de tal forma que usted como papá no lo alcance a ver. Pero en ustedes y en mí está la palabra de Dios. Que día escuchaba un testimonio que el Señor Jesucristo le decía a este varón, porque el varón le reclamaba y le decía a Jesús, Señor, ¿por qué tú no haces algo por este varón? Y el Señor Jesucristo le decía, está en ustedes los que conocen la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios y hacer que aquellos que están perdidos, que están en el fango, escuchen la palabra de Dios y vengan a los pies míos. Dijo, yo ya hice sacrificio por el mundo, pero les basta a ustedes como iglesia ir a llevar el evangelio de Dios. De verdad, mis hermanos, yo los invito a que por un momento nos pongamos en el zapato de los demás. Dejemos de juzgar, de criticar, de señalar, de estar pendiente de las cosas vanas. Miremos más el corazón, porque llegó la hora, es el momento, mis hermanos. Que no nos agarre el Señor durmiendo, que no nos agarre el Señor ahí relajados, mirando televisión, mirando cosas que no valen la pena. Yo le pido al Señor que cada día sienta repudio por el televisor, que es lo que no sea de Él, que lo quite. Eso es lo que debemos de pedirle a Dios, porque Dios es el que hace que nuestra vida sea cada día más bendecida, que verdaderamente nuestro corazón le sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero basta, mis hermanos, de verdad. Nosotros como hermanos debemos de estar unidos en Cristo. Si somos un solo cuerpo en Cristo, que verdaderamente el amor de Cristo sea el que edifique, el que fortalezca, el que levanta, el que restaura. No aquel hermano que se levanta a criticar, a juzgar, a señalar y aún a criticar la palabra de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios? Si es el mismo Señor el que bendice su casa. Esta obra es de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Perdón que hoy sí he estado muy sensible. Dice, pero el hombre de fe, mis hermanos, estamos hablando de la sanidad física, pero el hombre de fe que ha cimentado y ha puesto su vida en el Señor, sobre el ángulo, la piedra que es Jesucristo, está seguro que ninguna enfermedad se podrá enseñorear de él. ¿Por qué está seguro? Porque usted es una persona que hoy es una nueva criatura en Cristo, que dice, yo soy del Señor y ninguna enfermedad podrá tocar mi cuerpo, ni mi mente, ni nada de lo que pertenece al Señor. Amén. Porque soy una nueva criatura en Cristo. Pero no le debemos de dar cabida al enemigo, de estar a toda hora quejándonos, lamentarnos. Mire, mis hermanos, hay veces ustedes y yo pensamos que nuestra situación está muy mal, que está peor, pero si usted mirara, si nosotros alcanzamos a mirar lo que está pasando en Siria, cuando los niños están agonizando, las personas adultas, todos están muriendo, cuando mandan esas bombas. Usted, si nomás usted mira el video y yo me pongo y digo, Señor, ¿cómo hace un padre para ver que su hijo está agonizando, echando espuma, que solamente les echan agua para que medio respiren? Yo no me alcanzo a imaginar que usted como papá aguantaría eso. Ver que son unos niños que aún no han nacido y ya están, es que ellos no pueden respirar porque la vida se les está yendo. Pero para eso vino Jesucristo. Hay que orar, no hay que criticar, mis hermanos, hay que orar por los gobernantes, hay que orar porque sea el mismo Señor que toque el corazón de los presidentes. Padre, tú eres el Señor que también moriste por ellos en la cruz del Calvario. Porque si Dios transforma la mente y el corazón de ellos, se volverán grandes hombres para Cristo. Amén. Victoria sobre la opresión. El gran enemigo del ser humano es el adversario, que se deleita viéndonos ¿qué? Afligidos, acongojados, temerosos, inseguros, deprimidos, amargados, angustiados, arruinados,
Pero el hombre que entiende el significado de la redención, ¿cuántos hombres hay aquí que entienden el significado de la redención? Poquitos. ¿Cuántos verdaderamente han creído en el Evangelio de Dios? Amén, gloria a Dios. Porque ustedes son nuevas criaturas, son nuevas personas en el nombre de Jesús. Entonces, como hemos creído el Evangelio, ya no creemos lo que el enemigo nos pueda traer a nuestra mente. El significado de la redención es libertad completamente de cualquier artimaña o engaño del enemigo. Ay, que si usted viene el enemigo y le susurró, no vaya a la iglesia el domingo porque le quedan 5,000 y como si se queda sin el desayuno. Diablo mentiroso. Yo soy una mujer próspera y bendecida, soy un varón de Dios y yo le creo al Señor y yo voy a gastar estos 5,000 y voy a ir a la iglesia de Dios a glorificar el nombre de Dios porque el Señor proveerá. Amén. Amén. Vamos a Isaías 53, 7, 8. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Miren, mis hermanos, por él nosotros el Señor fue herido. Muchas veces yo miro a las personas que hoy estamos hablando de heridas y cicatrices, y tuvieron un accidente y de pronto perdieron un brazo, perdieron una pierna, les quedó cicatriz en el cuerpo, y el Señor está haciendo este milagro de vida. ¿Para qué? Para que se levanten y glorifiquen el nombre de Dios. Pero la gente se levanta y aún sin brazos. Yo miraba qué día, lo que les estaba hablando a los jóvenes, un muchacho que así anda con su piernita, quién sabe qué le pasó, y en el vicio. Y yo decía, Señor, tal vez tú le diste otra oportunidad para que él busque y glorifique el nombre de Dios, pero el enemigo viene y manda los dardos y lo tiene ahí atado, encadenado, bajo el yugo de la maldición, de la atadura del pecado. Porque dice la palabra de Dios, ¿quién entenebreció la mente de los hombres para que no resplandeciera el evangelio de Dios? El enemigo, ¿cierto? Que nos quiere tener ahí atados. Y yo le decía que ella le decía a un joven, decía, coja ese maldito vicio y póngalo debajo de sus pies, pise lo que él no se enseñoree más de usted. Usted es un hijo amado de Dios. Reconozca a Dios en todos sus caminos y Dios hará grandes cosas por usted. Pero es tan poca la fe y tan poco el amor a Cristo que lo único que dijo, ¿será? Yo le dije, no, será. Cristo siempre te ha amado desde antes de la creación. Y con la misma salí y me fui. Porque ahí se dice que no botar las perlas a... Usted da la palabra con amor, ya la persona es libre si la recibe o no. Pero usted, como un buen hijo de Dios, usted lleva el mensaje de salvación. Que no le quede ese cargo de conciencia de decir, bueno, esta persona se fue y tuve el anhelo de hablarle de Cristo y no tuve la oportunidad. Dios sí nos da oportunidad para hablar. Y yo sé en el nombre de Jesús que cuando llegue el momento y el día y la hora, estos dos jóvenes que le decía que son los que están ahí repartiendo la droga, yo sé en el nombre de Jesús que la palabra y la semilla de Dios va a quedar en sus corazones. Amén. Entonces, mis hermanos, Jesús sufrió la angustia por nosotros, afligido fue por nosotros, no abrió su boca. Y a usted medio le hacen algo y ya se dispara como un fosforito, ¿cierto? O nos disparamos. Eso, mejor dicho, nos queda la boca pequeñita. Pero Jesús enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Todo eso el Señor lo hizo por amor a nosotros, para que ustedes y a mí no nos hiciera falta nada. Que nadie ¿cómo se diría? Nos maltratara, porque Él les llevó todo en su. Si a usted alguien lo maldice, si a usted alguien lo critica, bendígalo. Porque no es la persona, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. No es la persona la que nos ataca, es el enemigo a través de la persona que nos ataca. Pero nosotros, cuando tenemos la esencia del Señor, olfateamos y miramos, no es la persona, ese es el enemigo que está en la persona. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Orar por la persona, clamar por la persona para que sea libre. Amén. Segunda de Corintios 8:9. Según de Corintios 8:9,
Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuántos enriquecidos hay acá? No solamente se trata del dinero, no. Enriquecidos en todo, mis hermanos, que ya usted podrá llegar el recibo, no tendrá con qué pagar el arriendo, que a sus hijos le falta tal cosa, pero usted está confiando en Dios. Usted está creyendo en Dios como un hijo amado que es. Señor, tú proveerás para mi casa. Señor, tú eres el que paga todas mis deudas. Amén. Vamos a la tercera de Juan 1:2. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire tan lindo el Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Él no dijo, solamente vas a ser prosperado en el alimento y mira a ver usted cómo se rebusca el resto. No, Dios dijo, vas a ser prosperado en todas las cosas y que tengas salud, mis hermanos. ¿Sí ve que la salud no es de Dios? La salud viene ¿de dónde? Del adversario que nos quiere ver tristes, acongojados, afligidos, llorando, lamentándonos. A toda hora pensando, mirando usted la pierna ahí con la herida, mirándosela, ay, ay, ay. No, tú eres un hijo amado de Dios y te levantas en el poder de Jesucristo. Tú eres un hijo amado de Dios, que todas tus heridas ya fueron sanas por el Señor. Y Jesús aún lleva las heridas. Jesús aún carga las heridas, mis hermanos. Y nosotros somos los causantes de que las heridas de Jesús vuelvan a sangrar. Porque cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, cada vez que hablamos, criticamos, juzgamos, señalamos, estamos metiendo ¿dónde? El dedo en la herida de Jesús. Porque si ya nosotros fuimos libres, ¿por qué tenemos otra vez que irnos al lodo? A contaminarnos. Si ustedes hoy llegaron limpiecitos a la iglesia, pulcros, perdón, ¿les gustaría que allá afuera hubiera un lago así, barro, y dicen allá? ¿Cuánto les gustaría ir allá? ¿Nadie? Así resbaladito por el lodo, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Ese es el pecado, mis hermanos, porque el pecado siempre va a estar ahí latente, buscando. Y Él no está buscando a los que están fuera de Cristo, Él está buscando a los que están dentro de la iglesia del Señor. Porque Él manda los dardos, Él quiere apagar la luz, el evangelio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y usted es el que no se lo debe permitir al enemigo, porque para eso Dios le dio autoridad, dominio propio, para desechar las cosas vanas, para desechar la inmundicia, para desechar el pecado. Usted es el que tiene que autoexaminarse y decir, Señor, me falta, sí, tengo que doblegar en esto, Señor, ayúdame, porque con tu ayuda todo lo voy a poder. Porque muchas veces nosotros nos creemos, uy, no, es que yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no. Pero resulta que, mis hermanos, nosotros de alguna forma u otra estamos fallándole a Dios. Si hay, como dice la palabra, que Jesús no abrió su boca, y usted no abre la boca, pero lo pensó. Así como dije que día. Y eso como que no tiene más zapatos, se trajo los mismos de todo el mes. ¿Sí? No abrió su boca, pero ya está usted analizando. Que le tocaba el servicio, se trajo fue azules. No, de verdad. En pequeñas cositas nosotros estamos fallando a Dios. Y nosotros, vuelvo y digo, no debemos de poner tanto la tilde ahí en lo artificial. Pongamos siempre en nosotros. Yo siempre me he dicho, yo me doy látigo yo misma. Yo digo, ay, es que esta flor es pecado tenerla acá, toca sacarla, saquémosla. Pero resulta que antes que mirar esta flor que está fuera de mi cuerpo, tengo es que examinar mi corazón, mi ser, lo que está dentro de mí, que es lo que verdaderamente estorba en la presencia de Dios. Pero como esto me es fácil botarlo, que no me va a costar, no me va a doler, entonces, ay, no, todo eso es pecado, botémoslo, saquémoslo. Sí lo voy a sacar porque es pecado, si está estorbando y yo sé que es pecado, lo voy a sacar. Pero más que eso, voy a sacar toda la costra, toda la mugre, todo lo corroñoso que está dentro de mi ser, es lo que yo debo sacar en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Qué bendición de Dios. Volvemos al texto de antes. El Señor ya nos ha sentado en lugares celestiales, mis hermanos. Mire ustedes, todos santicos allá en la presencia de Dios. Los que ya de pronto tenemos una que otra patica de gallina ya estirados allá en el reino de los cielos.
los que de pronto éramos no gordos, o sea, fornidos, eso. Ya vamos a estar todos con la misma figura, ya editándonos en la presencia de Dios, sin canas. Ya usted no tiene que preocupar por pasarse la tinturita, no. Todos hermosos en la presencia de Dios. No necesitamos braques, nada. Todos bien bonitos como el Señor nos ha creado a nosotros. Pero como aquí estamos en el medio del pecado, entonces hay una que otra cosita que... Pero cuando estemos en la presencia de Dios, todos vamos a brillar de hermosura, más de la que somos. Amén. Dice Isaías 53, 9, dice: y se dispuso con los impíos y su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué bendición del Señor. Esto es un ejemplo que el Señor nos da. Ahí está recalcando otra vez la boquita, la boquita, la boquita. Por favor, hijitos, cierren la boquita. Entonces el Señor también murió, ¿qué? Por los ricos, ¿cierto? Aquel sacrificio no fue solamente por estrato 1. Aquel sacrificio fue por todos los estratos, por toda la humanidad entera. Porque sí, no es malo tener dinero. La palabra no habla que sea malo tener dinero. Lo malo está en que usted ponga primeramente el dinero en su corazón antes que a Dios. Porque primeramente Dios que todas las cosas. O que usted ponga a sus hijos antes que a Dios, al esposo, al marido, al amigo, al hermano, al tío, al primo, ¿qué será? Primeramente Dios quiere ocupar el primer lugar en su corazón y en el mío. Que Él es el Señor de nuestro corazón. Dice, restauración familiar. El Señor profetizó que para el tiempo del fin, uno de los flagelos fuertes que azotaría a la humanidad sería la desintegración familiar, y que los peores enemigos del hombre estarían en su propia casa. Pero también el Señor dijo que levantaría un ministerio, gloria a Dios, muy poderoso de restauración familiar, donde el corazón de los padres se volvería el de los hijos, y el corazón de los hijos se volvería ¿dónde? Al de los padres, gloria a Dios. Porque esto es lo que está atacando más al enemigo, atacando las familias, desintegrando las familias, atacando a los jóvenes, atacando a los niños. ¿Cómo los está atacando? Con la droga. ¿Cómo los está atacando? Incluso con el mismo menosprecio de sus padres. ¿Cómo los está atacando? Con la tecnología. ¿Cómo los está atacando? Que nosotros como padres los atamos con palabras que no debemos de decir. El otro día me dolía mi corazón que una muchacha tiene un niño, y lo primero que le decía, yo decía: Señor, cuántas cosas nosotros hacíamos en el mundo, que ahora que tenemos el evangelio del Señor lo reconocemos y decimos: Señor, perdónanos, ¿cierto? Y decía: eche para allá, ¡ay, qué fastidio! Yo decía: Señor, siendo un niño como de 3 años, decía: todas esas palabras, aunque usted como papá no lo crea, van siendo allí, van así, ahí van arraigándose en su corazón. Y por eso es que el enemigo manda a aquellos supuestamente amigos, entre comillas, a los jóvenes, y le dice: venga para acá, que tú eres mi amigo amado, mi parcero, mi todo. Y resulta que es una mentira del diablo, porque lo que no le dan en la casa, amor, sí debe haber amor y disciplina, porque no solamente alcahuetería, solamente mi bebé, y el niño se va para cierto lugar y no le ponen reglas. No, debe haber amor y disciplina. Que él se sienta amado, pero que también haya disciplina. Pero nosotros en el tiempo pasado, gloria a Dios por eso, porque el Señor nos ha transformado y nos ha bendecido para ser los mejores padres. Amén. Entonces el diablo vino a desintegrar las familias y a poner tropiezo en los papás. Si un matrimonio se divide, ¿quiénes son los primeros que les causamos daño? A nuestros hijos, ¿cierto? Ellos son los primeros que sufren. Y hay veces como orgullo nos separamos y no se lo dejo ver. Y no, es que esto no me ha pasado para alimentación, es que su hijo no está siendo negociado por nada. Su hijo tiene un papá, necesita una mamá. Y muchas veces nosotros siempre usamos eso. Yo le he pedido perdón a Dios porque cuando yo tenía a mi hija, estaba muy pequeñita, yo siempre decía: uy, es que su papá es lo peor, y es que... ¿Acaso ella tenía la culpa del papá que yo le había buscado? ¿Cierto que no? Entonces nosotros como papá caemos en ese error. Si no es la mamá, es el papá, pero tratan de envenenar el corazón de un niño. Cuando un niño lo primero que él quiere es tener a su papá y a su mamá. Dichoso el corazón de un padre y una madre que siempre, así sea su papá el peor o la mamá la peor, siempre le hable lo bueno que es el papá. Porque esas palabras sabias van a hacer que un niño se levante siendo un hombre de mucha bendición. No va a estar arraigando en su corazón ni odio ni nada de esas cosas, porque usted no le recalcó el pecado ni le recalcó el odio ahí. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo que un niño odie a su papá o odie a su mamá. Y no debemos de hacer eso, mis hermanos. Amén. Pero ya somos nuevos padres.
¿No? Amén, gloria a Dios. Somos papás renovados, llenos de la gloria de Dios, dando amor, bendiciéndolos, no atándolos, sino bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Amén. Malaquías 4:6 dice: y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren, mis hermanos, voy a contarles una historia. Resulta que había un joven, como tantos así, familias todas, y no falta el joven que se va de la casa y dice: uy, es que estoy aburrido, mi papá me tiene hasta acá, yo no aguanto más, me tienen desesperado, me exigen, me cohíben, me persiguen, me llaman por el celular a donde estoy, me ubican. Cierto que a veces los jóvenes se vuelven así como que: uy, qué jartera estos cuchos, sí, más canzones. No, resulta que no es que lo estemos buscando para decir qué están haciendo, no, para decir, a ver si están bien. Porque tantas cosas que suceden que muchas veces usted prende el noticiero y lo primero que una niña salió a presentar una hoja de vida, llevarla a tal parte y no ha llegado a la casa. El joven salió a estudiar y esta es la hora que... Entonces uno sabe y uno siempre les habla del amor de Dios y el cuidado y todo, pero uno está pendiente. Hijita, ya llegó, mi amor, se demora. No es que uno se vuelva cansón, no, es por el amor que uno les tiene, es que los está cuidando. Y yo siempre, no voy a decir quién es, pero a mí me admira una personita y él donde esté, él llama a la hora que sea: voy llegando, mamá, me moro, esto, lo otro. Y yo digo: uy, no, ese es un deleite. O sea, uno como mamá, uno se siente, porque la mamá no tiene que estar encima, y él está pendiente, llamando a su mamá: me demoro, mamá, estoy en tal parte, mamita ya llegó, si llegó a la casa y no está, entonces él llama. Pero es una persona, bendito sea el Señor, de mucha bendición. Amén. Entonces, mis hermanos, este joven se fue y se fue lejos. Es casi parecido al hijo pródigo. Y resulta que cuando pasó el tiempo, entonces este joven empezó a mirar, a chupar gradiolos, a sufrir, y no había que comer, y empezó a valorar más a sus papás, a sus hermanos. Y pasó el tiempo y el joven empezó recapacitó, dijo: Señor, verdaderamente después de ti no hay como mi familia, mis padres que me aman, siempre me han cuidado y todo. Y empezó a reflexionar y empezó a hacer una carta: papá, mamá, yo te pido que me perdonen, he sido mal hijo, he sido mal desagradecido, yo les pido que me perdonen, y si me van a perdonar, papá, pues yo tal día pasaré por la casa, y ahí en el patiecito de la casa donde hay un árbol, papá, mamá, si ustedes me han perdonado, yo voy a pasar en el carro y voy a ver un pañuelito blanco, eso significa que me han perdonado. Y resulta que llegó el día y la hora y el joven se preparó y pasó. Y cuando lo más asombroso es que no solo vio un pañuelito blanco, todo el árbol estaba lleno de pañuelitos blancos. ¿Saben cuál es el árbol? Jesucristo es el Señor, Él es el árbol de nuestra vida, y Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Amén, gloria a Dios. Jesús siempre nos está esperando con los brazos abiertos, mis hermanos. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Mis hermanos, aquí que el tiempo vuela, entonces por ahí me encontré unas noticas del forense que atendió a Jesucristo, unas notas. Entonces dice: todos los padecimientos que vivió Jesús. Jesús sufrió una enfermedad llamada hematroidosis. Es una enfermedad muy rara, formada por un exceso de estrés máximo. Es producida mayormente en aquellos que saben que les espera algo grave, como por ejemplo la muerte. La presión arterial es tan grande que logra roturas de los vasos capilares, mezclándose con las glándulas sudoríparas, que producen sudor, logrando así una especie de sudoración sanguínea. O sea, esto fue lo que Jesús brotaba de su frente cuando fue a orar, porque Él sabía lo que le esperaba: venir toda la carga de la humanidad, el pecado, y Él tenerlo que llevar por hacernos a nosotros salvos, por hacer que nuestra vida sea mejor, por hacer que nuestra vida sea llena del amor de Dios, de esperar en Cristo que vendrá el día y la hora que el Señor nos llevará a los tronos celestiales. Pero solamente nosotros debemos de guardarnos, prepararnos cada día en el amor de Dios. Amén. Esto lo pueden ver en Lucas 22:44. Y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Las torturas romanas realizadas eran terribles. Primero desnudaban a la persona por todo el pueblo y luego un hombre de gran tamaño y fuerte, con látigos que tenían grandes ganchos de púas, azotaban a los criminales hasta arrancar el pedazo de piel y músculos, toda la parte del cuerpo, dejando el tejido y nervio al descubierto. Pongan ustedes un poquito a orar la mente, todo su cuerpo al descubierto, toda su piel, o sea, imagínense cuando le pegaban esos latigazos, lo primero que arrancaba, ¿qué era? La piel de su cuerpo. Entonces todo esto el Señor lo sufrió por nosotros. Vale la pena nosotros alcanzar, mejor dicho alcanzar no, nosotros debemos valorar el sacrificio del Señor en la cruz. Valorarlo, guardarlo como algo preciado. Miren mis hermanos, a ustedes las personas que manejan, yo no sé qué más seguros habrán para usted guardar sus cosas, ¿cómo sería? Digamos el dinero, las joyas, sus cosas de valor, eso, las cajas fuertes, no sé si habrá algo más que eso. Así nosotros debemos de guardar la salvación del Señor, guardarla en un lugar donde el enemigo no la toque. Usted vigilar por su salvación, usted guardar su salvación, porque el enemigo trata siempre de hurtar la salvación que el Señor ya nos ha dado. Él quiere que nosotros retrocedamos, que nosotros demos un paso atrás. Él no quiere que sigamos adelante, conociendo la verdad del Señor, amando al Señor, dejando todo por amor a Dios. Porque dice la palabra de Dios, ya hemos de morir a nosotros mismos por agradar a Dios. ¿No les gustó? Bueno, gloria a Dios. Nosotros debemos de morir a nosotros mismos por agradar a Dios. Dejar tanta vanidad y pensar tanto en nosotros, mis hermanos. No sé por qué digo tanto esto hoy, pero debe ser por algo. El Señor está hablando en nuestros corazones. A veces estamos preocupados porque por lo otro, porque qué me voy a poner, porque me voy a vestir, porque qué voy a comer, qué será el día de mañana. No, que la salvación sea ese afán, ese anhelo de decir, Señor, no la voy a perder por nada ni por nadie. Amén. Marcos 15 dice, Marcos 15:20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Miren mis hermanos, es que yo no me alcanzo a imaginar cuando Jesús lacerado, todo golpeado, no. Y le quitaron sus púrpuras, después la pusieron, y usted se imagina, si la sangre se pegaba en su ropa, cuando se la fueron a quitar, ¿qué hacía? Esto abría las heridas nuevamente. Si usted medio se corta un dedito, está pelando la papa y ¡san! Y usted siente ese pingonazo en el dedo, un machucón. Si a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Yo me corto un dedo, me lo machuco y todos los golpes me van ahí, ¿cierto? Usted, ¿cómo sería el Señor si no tenía ni un lugarcito donde poner un dedo, si todo estaba lacerado por nosotros? Por nosotros, mis hermanos. Usted muchas veces, y yo dejé ver la película hace mucho rato, porque llegaba hasta el último momento y me acordaba, yo decía, Señor, pero qué tanta lloradera si sigo en el mismo pecado. ¿De qué nos sirve estar llorando? Somos movidos en el momento y lloramos y moqueamos y salimos de esa reja para afuera y otra vez, y peor el pecado. Y si no tenemos ese, le aumentamos otro pecado. Ustedes y yo estamos lacerando cada día el cuerpo del Señor por nuestro pecado, por nuestra maldad, por no querer cambiar. Corona de espinas, un instrumento de mucho dolor. Dice Marcos 15, 17 y 19, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, puesto de rodillas le hacían reverencia, o sea, burla. Usted se imagina con una corona de espina, dice que la corona de espina era entretejida con las espinas más grandes que había en ese lugar. Me imagino unas doñas espinas. Y dice que después le golpeaban con una caña. ¿Para qué era esto? Cuando le golpeaban con una caña, para que las espinas quedaran mucho más incrustadas en la cabeza de Jesús. Si usted medio se entierra una espina y ya está a mí me ha pasado que estoy barriendo y el preciso del palo de la escoba atrás se me mete una puntillita ahí, ¿cómo sería el Señor, mis hermanos? Pero démosle la gloria a Dios, porque en aquellas espinas que el Señor llevó en su frente, el Señor mató todo argumento que el enemigo podía hacer en contra nuestra, todo argumento que el enemigo podía levantar en contra nuestra, decir tú no puedes, tú eres un arruinado, un enfermo, tú te vas a morir de esto. No, el Señor todo lo llevó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, siéntanse gozosos, porque cada cosa tiene para nosotros una sanidad. Amén. Dice, la corona de espinas es un recordatorio para nosotros los cristianos.
Dos cosas: Jesús fue y es efectivamente es un rey, y un día todo el universo se inclinará a sus pies, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dice: el rostro de Jesús quedó irreconocible. La golpiza que recibió de parte de los judíos romanos fue tan grande que su rostro fue desfigurado. Tantos golpes y azotes en su cuerpo y rostro lo hicieron irreconocible. Imagínense el rostro de Jesús irreconocible, Señor, por nosotros, mis hermanos. Esto merece que cada día ustedes y yo amemos más al Señor, que nuestra vida sea por Él, en Él y para Él. Amén. Jesús sufrió de hipotermia, que es una disminución de fluidos sanguíneos en todo el cuerpo debido a múltiples hemorragias y deshidratación, además de múltiples calambres y dolor de cabeza. También Cristo padeció hipertensión arterial, la cual es el incremento acelerado de la presión sanguínea arterial, causando que se le estallara el corazón. Es por eso que al ser atravesado con la lanza en su costado salió de él agua. Salió más agua que sangre. Eso lo podemos ver en Salmos 22:14. Lo que sufrió Jesús al cargar la cruz del madero, en su espalda con sus heridas abiertas se enterraban estillas del mismo madero en sus heridas. Luego Jesús era recostado sobre el piso pedregoso. Después sus manos eran traspasadas por unos enormes clavos. Después sus pies eran traspasados por otros enormes clavos, mis hermanos. Todo esto el Señor padeció por nosotros. Yo los animo de que allá en la casita leamos más la Biblia, que la palabra de Dios nos motive a amar más al Señor. No solamente venir el domingo y ser muy rico, pero lo más rico está cuando usted mismo se mete en la presencia de Dios y tiene esa intimidad con el Señor, y el Señor le revela nuevas cosas. El Señor hace que su mente y su corazón se abran para amarle cada día más. Que la palabra de Dios se vuelva su desayuno, su almuerzo, su comida. Dice que meditar en ella día y noche, en la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Y ya para terminar, mis hermanos, dice: y en su cuerpo Él lleva cicatrices por nuestros pecados, porque con ellos muestra cuánto nos ama. Él fue el único que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Esas cicatrices son las marcas del verdadero amor por la humanidad, porque Él nos dio el regalo más maravilloso, la salvación. Jesús merece, sin ningún género de dudas, ser no solo el héroe de nuestras vidas, sino el Señor de nuestras vidas. Amén, amén, gloria al Señor, amén. Y de verdad, mis hermanos, los amo en Cristo Jesús, y cada día amémonos más los unos con los otros, y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.